el último caso mediático que tuvimos con España, eh, que era un caso de una niña traída al Uruguay, ¿no? El otro caso que habíamos tenido, que era un caso emblemático del Uruguay, que era una niña, una bebita uruguaya llevada a Estados Unidos, que fue el caso Tiziana, hace muchos años. Ese caso duró 5 años, ¿no? Fue una niña que en realidad, no, estoy diciendo mal, en realidad Tiziana fue traída al Uruguay también. Fue traída en un momento que todavía no existía la ley 18.895. Fue traída al Uruguay. Eh, Fue vuelta a llevar después al exterior. Pero ese caso, el caso Tiziana, en el Uruguay demoró 5 años. Y no es un problema exclusivo del Uruguay, ¿no? Es un problema que, si ustedes miran la jurisprudencia que hay una base de datos allí en la página web de la Conferencia de La Haya, la base de datos INCADAT sobre restitución internacional de menores. Y el tema de los plazos, de los tiempos que demoran los procesos de restitución de menores, es todo un tema. Entonces, nos enfrentamos a largo o a largos plazos con, en ese caso en Uruguay, el caso Tiziana, ese viejo caso que tiene muchos años, el caso Tiziana llegó hasta casación, o sea, llegó a la Suprema Corte de Justicia. Eh, claro, tuvo 3 instancias ese caso. Eh, Terminó, incluso después se complicó porque la niña, cuando se obtuvo la decisión final de que la niña tenía que quedarse en el Uruguay, la niña había sido nuevamente sustraída, se la habían llevado al Paraguay, este, y tiempo después la devolvieron a la niña. Bueno, fue todo un caso muy complicado, ¿no? Entonces, si el niño, o sea, si el proceso demora mucho tiempo, se desvirtúa completamente la finalidad del proceso, porque la finalidad del proceso es la pronta restitución del menor a su residencia habitual, ¿no? Eh, si el proceso es breve, por supuesto que los tiempos no son los mismos, no son los mismos como para obtener las pruebas. Eh, es, es difícil de conciliar eh, todo esto. Por supuesto que el proceso uruguayo puede ser perfectible, no estoy haciendo una defensa a ultranza del proceso establecido en la ley 18.895. Pero el mandato que leímos el otro día del convenio de La Haya es que los procesos sean breves a fin de asegurar la pronta restitución del menor, ¿no? Entonces, es difícil ese equilibrio, ¿no? Entre poder tener todos los tiempos necesarios para las pruebas y el poder lograr a su vez que el menor sea restituido en el menor tiempo posible, de modo que no haya una adaptación al nuevo lugar donde está viviendo, ¿no? Es muy difícil, porque después, si la resolución final es la de restituir, el niño tiene que volverse a adaptar otra vez, ¿no? O sea, ese es el tema. O sea, el niño es restituido, pero ya se había vuelto a adaptar a la nueva residencia. Entonces, esos cambios son complicados para la estabilidad del niño,
¿no? Entonces, es difícil. Este es un tema que es muy complicado, es muy complejo, ¿no? El encontrar el equilibrio justo, ¿no? Em, Profesora, sí, sí, sí. dentro de todo, es destacable que Uruguay es muy cuidadoso en lo que es la salida de un menor del país. Es muy cuidadoso. Si una persona quiere salir del país y no tiene la autorización del papá, por ejemplo, si es hijo legítimo, tiene que tener la autorización del menor para salir. Si no, no sale de ninguna manera. Tiene que Sí, presentar toda la documentación, no le permiten pasar. De esa manera, por lo menos, se está cuidando y evitando que pasen estas cosas, ¿no? sí, de todos modos, como vimos el otro día, no solo el caso es la salida ilícita del país, que le voy a decir que en la frontera con Brasil eso es más complicado. En la frontera con Brasil a veces cruzan la calle y pueden pasar, ¿no? O sea, hay lugares donde es más complicado el control, pero de todos modos se pueden dar casos de retención ilícita, ¿no? Que esta es una hipótesis también contemplada en los tratados, que es que el niño sale de forma lícita, en ejercicio del derecho de visita, y luego es retenido ilícitamente más allá del tiempo por el cual fue autorizado a salir, ¿no? Eso también, eso existe, eso se da, y también es una situación contemplada en los tratados. Entonces, eh, esas situaciones ocurren, ¿no? No solo en el Uruguay, ¿no? O sea, si ustedes miran la jurisprudencia, que pueden, como les digo, encontrar allí en la base de datos, eh, van a ver cómo estos casos son, e incluso la realidad actual a ver, cuando se aprobó el convenio de La Haya, que fue el primero, como vimos, el convenio del 80, eh, la realidad existente en ese momento era eh, madres que tienen la guarda de sus hijos y padres que se los llevan en ejercicio de visita y no los devuelven, ¿no? Esa era la realidad más común de la época. Hoy en día, esa realidad sigue existiendo, por supuesto que sí, pero eh, se da mucho el hecho de que quienes trasladan ilícitamente a los niños son las madres. Muchas veces huyendo de un fenómeno, de una realidad de violencia doméstica, ¿no? De violencia familiar, en muchos casos. Eh, y en otros casos no, en otros casos eh, buscando, o sea, buscando volver a su país de origen, por un tema también de dificultades en la pareja y todo esto. O sea, la realidad en 40 y pico de años desde que existe el Convenio de La Haya eh, ha ido cambiando, la realidad social ha ido cambiando. Entonces, periódicamente hay reuniones que revisan, no que revisan, que analizan la realidad, justamente cómo va cambiando la aplicación del convenio de La Haya. Les digo del convenio de La Haya en este caso porque son reuniones periódicas de revisión de la práctica, de cómo se aplica el convenio de La Haya, que también pueden verlas
los informes y todo en el espacio restitución de la página web de la Conferencia de La Haya. Y allí se reúnen especialistas para ver cómo está funcionando el convenio, ¿no? Cada tanto tiempo, cada 2 años o así, o un poquito más, se reúnen especialistas para analizar el funcionamiento del convenio de La Haya. Y esto es un aspecto que se ha destacado, ¿no? O sea, cómo ha cambiado la realidad sociológica en el mundo desde que se aprobó el convenio de La Haya hasta hoy, ¿no? Y seguirá cambiando seguramente, ¿no? Y en el medio están los niños, ¿no? Que siguen siendo niños. Así que eh, bueno, Lo que pasa es que eso entonces, también depende de la voluntad legislativa que se tenga en ese país sobre la protección de niños, ¿no? Hay países de Latinoamérica que no son tan proteccionistas como es Uruguay, por ejemplo. Tengo entendido que México, por ejemplo, no tiene tanta protección como tenemos nosotros en materia, sobre todo de adopción internacional. Tenía sí, entendido. pero bueno, lo que pasa es que el tema de la adopción es otra cosa. Es otro problema también vinculado con los niños, pero es otro problema, es verdad, sí, hay países que son más, este, hay países que son más rígidos, hay países que son más flexibles en cuanto al tema de adopción, pero ese es otro, en realidad, también vinculado con los niños, pero es otra realidad, ¿no? Porque esto de que estamos hablando de la restitución obedece a una realidad, a realidades familiares cambiantes también, ¿no? La adopción también, pero es otra problemática, ¿no? Es otra problemática. Este, el otro día estaba leyendo una nota en el diario uruguayo eh, que hablaba de, por ejemplo, la cantidad de niños que están internados, siendo niños teóricamente sanos, están internados en hospitales y están solos porque sus madres biológicas no se han querido, o sea, o no se pueden hacer cargo de ellos. Y están los niños internados a cargo de cuidadoras del INAU que van a esos sanatorios. Y supuestamente la cantidad de niños en estas condiciones está creciendo año a año. Sí, profe, hay una ¿No? fundación que se llama Canguro, que justamente que se encarga de eso. Sí, acá es súper alarmante el número de niños que están en esa situación. Sí, por eso, el otro día, bueno, ahí está Mariana, dice que la leyó la nota, ¿no? Y uno la leía e impacta los números y los números y no solo los números y la realidad, ¿no? Entonces, son realidades que van cambiando en el tiempo y a veces o sea, el derecho tiene que ir detrás de esto y no siempre va a la misma velocidad, ¿no? Entonces, bueno, en el tema de la restitución, esto ha sido, o sea, esto es una realidad cambiante y como les digo, el momento en el que fue aprobado el convenio de La Haya reflejaba una realidad que hoy es distinta. Este, y, y esto implica también, entonces, o sea, que tenga que haber dentro del marco legal que tenemos, tenga que ir adaptándose también la preparación de los jueces, el conocimiento de los jueces de los textos que tenemos para irlos aplicando a estas nuevas realidades, ¿no? Bueno, Yo leí la nota que hablaba del Hospital de las Piedras y del Pereira sí, Rosell incluso, y había varios chiquitos que estaban a la espera sí, del dictamen judicial. sí, Entonces, sí, lamentablemente permanecían internados esperando una decisión sobre sí. ellos. En un sanatorio, ¿no? Y todos sabemos lo que es o en un hospital, o sea, los que alguna vez tuvimos que estar
o cuidando o internados, sabemos lo que es un hospital, ¿no? Y bebitos recién nacidos, ¿no? Es tremendo, porque a esa edad, en ese momento, más que nunca, el ser humano necesita afecto, ¿no? Parte del crecimiento y de la formación como ser humano pasa por el apego, ¿no? Por el apego a alguien que lo quiera. Entonces, bueno, es tremendo, es una realidad terrible, pero bueno. eh, eh, bueno, entonces, habíamos visto cómo el traslado o la retención ilícito se configuran eh, es- cuando se dan dos se reúnen dos requisitos que son que ese traslado o retención se produzca con infracción o con violación del derecho de guarda o de custodia, según las traducciones, eh, atribuido en forma separada o conjunta, o sea, aunque sea ejercido por ambos padres, ese derecho de guarda, si uno de ellos traslada al menor ilícitamente, es decir, sin la autorización del otro padre, o lo retiene más allá del tiempo autorizado por ese padre, fuera de la residencia habitual, esto ya es un elemento para que se configure el carácter ilícito de ese traslado o retención. Además, ese traslado, perdón, ese derecho de guarda debía ser ejercido de forma efectiva eh, al momento del traslado de la retención o debería haberse ejercido de no mediar el traslado o retención, ¿no? Porque a veces es que ese padre no pudo ejercer ese derecho de guarda precisamente por el traslado o retención. Yo recuerdo un caso que todavía no habíamos ratificado no habíamos adherido al convenio de La Haya, pero era un caso con Chile, cuando estaba vigente el convenio bilateral, nada más, y me acuerdo que había venido al Ministerio de Relaciones Exteriores un padre, era el padre del niño, el padre era uruguayo, la mamá era chilena, y había este, un proceso de divorcio en el cual eh, era, o sea, todos los datos de ese proceso daban la pauta de que ese padre, o sea, de que le iban a otorgar la guarda del niño al padre, ¿sí? Y la madre se lo llevó, ¿sí? Se lo llevó para Chile en ese momento. Este, es decir, en ese caso el padre no pudo, de esto le estoy hablando hace muchos años, ya debe ser como 20 años. En ese caso el padre no podía ejercer efectivamente la guarda del menor porque justamente la madre se lo llevó, ¿no? Bueno, vimos el otro día cuál era el concepto de derecho de guarda, es el derecho a los efectos del convenio, ¿no? Decíamos cómo esto también está en la Convención Interamericana. Esta es una definición a los efectos de la aplicación del convenio, independientemente de lo que establezca el derecho interno de cada estado. Esta es la definición de guarda y de visita para el convenio. Eh, o sea, comprende el derecho de guarda, el derecho al cuidado del menor y en particular el de decidir sobre el lugar de residencia de ese menor. Y el derecho de visita comprende el derecho de llevar al menor a residencia habitual. Eh,
Como ustedes ven, la residencia habitual es un concepto clave en los convenios, en el convenio de La Haya, en la Convención Interamericana y en los convenios bilaterales. En los convenios bilaterales que Uruguay tiene con Argentina, Chile y Perú, está definida la residencia habitual del menor como el estado donde el menor tiene su centro de vida. Es decir, el lugar donde el menor va a la escuela, donde el menor va al club, donde recibe atención médica, donde tiene sus amiguitos, ¿sí? Donde el menor hace la vida que puede hacer un niño a esa edad. En el convenio de La Haya no está establecido el concepto de residencia habitual, ¿no? En realidad, en el derecho comparado, la residencia habitual es un punto de conexión fáctico que normalmente no se define, pero si queremos tomar un concepto para tener una idea de lo que es la residencia habitual de un menor, podemos tener este concepto que dan los convenios bilaterales, ¿no? O sea, el lugar donde el niño desarrolla su vida, la vida de relación que puede tener un niño. Esa es la residencia habitual, ¿no? Em, el convenio de La Haya, como decíamos en la clase pasada, es un convenio que se basa en la cooperación. Y esa cooperación se estructura en torno a la figura de las autoridades centrales. En el Uruguay, la autoridad central en materia de restitución internacional de menores es la misma autoridad central que conocemos de la cooperación judicial internacional. Esto no necesariamente es así en todos los países del mundo. En el espacio de restitución de del convenio de La Haya, ustedes pueden ver cuáles son las autoridades centrales de cada país. Está esa información e incluso está con números de teléfono, con los idiomas que se hablan en esa autoridad central, con nombres de los funcionarios de la autoridad central de cada país para tener los contactos, para que puedan estar los contactos, qué idiomas habla cada funcionario. Eso está en la propia página web de La Haya para justamente contar con esa información em, información que es importante a los efectos de los propios contactos entre autoridades centrales. Porque como les decía, esto es un convenio de cooperación y acá la autoridad central tiene un rol muy importante. Está la obligación entonces de cada estado de designar una autoridad central e incluso en los estados federales como México, por ejemplo, o como en Estados Unidos, cada estado debería o debe nombrar una autoridad central, ¿no? O sea, debe tener, o sea, deben, no, pueden tener una autoridad central por cada estado, ¿no? De modo de agilizar ese procedimiento. Em, Sin perjuicio de que exista una autoridad por el Estado, ¿no? Por el Estado a nivel internacional, pero dentro de cada Estado, mm, como sujeto de derecho internacional, cada uno de los Estados federados puede tener a su vez una autoridad central. Em, en el convenio de en esto sí es distinto, es un poco distinto de la Convención Interamericana porque establece un rol para la autoridad central eh, que dependerá también de la organización administrativa de cada estado. Que en el Uruguay, por ejemplo, la autoridad central no puede hacer todo lo que establece el convenio de La Haya,
pero el artículo 7 del Convenio de La Haya dice que deberán adoptar las autoridades centrales, ya sea directamente o a través de un intermediario, todas las medidas apropiadas que permitan, y ustedes acaban de ver que hay cosas que en el Uruguay la autoridad central las tiene que hacer a través de otra persona jurídica, ¿no? de otra entidad. No puede hacer todo esto la autoridad central por lo que son las competencias dentro del Estado uruguayo. Pero, en primer lugar, localizar al menor trasladado o retenido de manera ilícita. Esto la autoridad central en el Uruguay lo tiene que hacer a través de otras autoridades, ¿sí? La localización es una acción que está prevista en el Convenio de La Haya, no está prevista como una acción independiente, sí lo está en la Convención Interamericana y sí lo está en los convenios bilaterales como una acción que se puede presentar, que se puede iniciar dentro del año de la retención o el traslado ilícito del menor, cuando no se conoce el paradero del menor. Y en esos textos, en la Convención Interamericana y en los convenios bilaterales, esa acción de localización se puede presentar por las mismas personas legitimadas para pedir la restitución, eh, como les decía, dentro del plazo de un año de producido el traslado o retención ilícita del menor. Es una acción tendiente a localizar justamente, a ubicar dónde se encuentra ese niño. En el Convenio de La Haya esto no está previsto como una acción aparte, sino que se establece que son las autoridades centrales las que tienen que, por sí o a través de un tercero, intentar localizar a ese niño trasladado o retenido ilícitamente. Segundo, prevenir que el menor sufra mayores daños o que resulten perjudicadas las partes interesadas, para lo cual adoptarán o harán que se adopten medidas provisionales. Por supuesto, esto en nuestro país no lo puede hacer directamente la autoridad central, ¿no? O sea, estas medidas se deben solicitar a la autoridad judicial competente. Puede intervenir la autoridad central, pero no puede ella adoptar medidas provisionales. Tercero, garantizar la restitución voluntaria del menor o facilitar una solución amigable. ¿Tá? Cuarto, intercambiar información relativa a la situación social del menor si se estima conveniente. Esto sí es algo que se puede intercambiar, pueden intercambiar información las autoridades centrales acerca de la situación social del niño, así como, lo que viene después, facilitar información sobre la legislación del país relativa a la aplicación del convenio, ¿no? O sea, por ejemplo, cuál es el procedimiento a seguir, cuáles son los tiempos estimados de aplicación del convenio, ¿no? O sea, en el cual se lleva a cabo esos procesos. Luego, incoar o facilitar la apertura de un procedimiento judicial o administrativo con el objeto de conseguir la restitución de un menor y, en su caso, permitir de manera efectiva el derecho de visita. O sea, que sea la propia autoridad la que facilite la apertura del procedimiento judicial o administrativo. Otra, conceder o facilitar, según el caso, la obtención de asistencia judicial y jurídica, incluida la participación de un abogado. Garantizar desde el punto de vista administrativo la restitución del menor sin peligro, si ello fuera necesario y apropiado. Y por último, mantenerse mutuamente informadas entre autoridades centrales sobre la aplicación del presente convenio y eliminar en la medida de lo posible los obstáculos que puedan oponerse a dicha aplicación.
O sea que como ven, el convenio de La Haya le da, o sea, da la posibilidad a la autoridad central de hacer una cantidad de cosas en favor de o propiciando la pronta restitución del menor. ¿Cómo es el procedimiento justamente de restitución del menor? Bueno, en el convenio de La Haya, eh, este procedimiento de restitución del menor se inicia ante la autoridad central. ¿Sí? Eso está en el artículo 8 y dice, toda persona, institución o organismo que sostenga que un menor ha sido objeto de traslado o retención con infracción del derecho de custodia podrá dirigirse a la autoridad central de la residencia habitual del menor o a la de cualquier otro estado contratante para que con su asistencia quede garantizada la restitución del menor. Es decir, acá hay varias cosas en este artículo 8. En primer lugar, toda persona, dice acá, toda persona, institución u organismo que sostenga que un menor ha sido trasladado o retenido ilícitamente. Esto parece dar la idea de que cualquiera que sepa que un niño ha sido trasladado o retenido ilícitamente puede ir a una autoridad central y pedir la restitución del niño. Luego vamos a ver que a continuación, en el contenido de la solicitud, o del contenido de la solicitud surge que esto no es tan así, ¿no? Eh, o sea, no es que cualquiera puede ir a la autoridad central y pedir la restitución del menor, sino que hay algunos detalles que hay que tener en cuenta en cuanto a quién puede ser. Eso como primera aclaración. Segundo, dice, podrá dirigirse a la autoridad central de la residencia habitual del menor. O sea que en principio parece que habría que ir a la autoridad central del estado en donde el niño vivía, de donde fue extraído. Pero luego dice, o a la de cualquier otro estado contratante. O sea que la solicitud se podría presentar en cualquier estado, parte del convenio de La Haya, para que desde allí se inicie, digamos, la solicitud de restitución. Este es un punto en el cual hay diferencias entre los distintos textos que nosotros tenemos. La Convención Interamericana, en este punto, dice que la acción de restitución se puede iniciar, esto está en el artículo 6, dice, son competentes para conocer de la solicitud de restitución de menores a que se refiere esta convención las autoridades judiciales o administrativas del estado parte donde el menor tuviere su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o de su retención. Es decir, que en la Convención Interamericana se puede acudir a el juez, ¿sí? Al juez de familia, en nuestro caso especializado en restitución internacional de menores, o a la autoridad central, o sea, la autoridad judicial o administrativa del estado de la residencia habitual del menor. ¿Sí? O sea, no es cualquiera. Esta es la competencia regular, natural, pero la Convención Interamericana dice que a opción del actor y cuando existan razones de urgencia, o sea que esta es una competencia de urgencia excepcional, la que viene ahora,
podrá presentarse la solicitud de restitución ante las autoridades del Estado parte en cuyo territorio se encontrare o se supone se encontrare el menor ilegalmente trasladado o retenido al momento de efectuarse dicha solicitud, igualmente ante las autoridades del Estado parte donde se hubiere producido el hecho ilícito que dio motivo a la reclamación. O sea que en la Convención Interamericana la competencia regular la tienen las autoridades judiciales o administrativas del estado de residencia habitual del menor. Pero por razones de urgencia se podría presentar ante el estado en donde se supone que se encuentra el menor o ante los jueces del estado o las autoridades, perdón, del estado en donde ocurrió el hecho. Ejemplo, supónganse ustedes que se trata de un niño con residencia habitual en el Uruguay y que es trasladado, vamos a ponerle a la Argentina, trasladado ilícitamente. Podemos pensar, sí, el niño es trasladado lícitamente, vamos a ponernos en este caso, es trasladado en ejercicio del derecho de visita a la Argentina, ¿sí? Es trasladado a la Argentina. Allí es trasladado, por ejemplo, por 30 días para cumplir con el derecho de visita y el niño es retenido más allá de esos 30 días en la Argentina, ¿sí? Supongamos que por su papá. Enterado el padre de que la madre piensa presentar una solicitud de restitución, el padre a su vez se lo lleva de la Argentina, ¿sí? Se lo lleva, pónganle ustedes, al Paraguay. Entonces, ¿qué es lo que permite en este caso la Convención Interamericana? Para que el tiempo entre el cual media la presentación de la solicitud de restitución en el Uruguay y el envío de la solicitud de restitución a la Argentina sea, o sea, que no se produzca esa demora y el menor no llegue a ser sustraído hacia el Paraguay, no llegue a ser trasladado al Uruguay, perdón, al Paraguay, la mamá podría, por razones de urgencia, fundamentando la urgencia, podría presentar esa solicitud ante las autoridades argentinas, que es donde se produjo el hecho ilícito, ¿no? O sea, se produjo la retención ilícita en ese estado. Pero también, si la madre advierte que el menor ha sido efectivamente llevado al Paraguay, la madre podría iniciar la acción de restitución, excepcionalmente, en Paraguay, que es el estado en donde se encuentra el menor. ¿Ah? La competencia en este ejemplo de Argentina o de Paraguay es una competencia de urgencia, o sea, la mamá debe fundamentar por qué presenta la solicitud en esos estados, ¿no? Debe fundamentar que precisamente se corre el peligro de que el menor desaparezca, ¿no? O sea, que el menor, o sea, que le pierda la pista a ese menor. Si se inicia el procedimiento en el Uruguay y la solicitud de restitución va desde la autoridad central uruguaya a la autoridad argentina o a la autoridad paraguaya, ¿sí? Por eso se presenta directamente, ¿sí? ¿Está entendido este ejemplo? Sí. En los convenios bilaterales solamente se prevé que se presente la solicitud de restitución ante las autoridades judiciales de la residencia habitual del menor. O sea, ahí no hay autoridad central, ¿sí? O sea, ahí no se presenta
la solicitud de restitución ante la autoridad central, no aparece como tal la figura de la autoridad central en los convenios bilaterales, y la única autoridad competente es la autoridad judicial, no administrativa, y solamente es competente la de la residencia habitual. No hay competencia de urgencia, ¿sí? No hay competencia de urgencia, y no hay autoridad administrativa a la que presentar la solicitud de restitución. Sí, Estela. Profesora, a ver, no la entendí. ¿La madre puede presentarlo en Argentina o si se entera que el papá se lo llevó a Paraguay, lo presenta en Paraguay o en ambos lugares? No, lo va a presentar en uno de ellos, En no va a Paraguay. presentar varias acciones de restitución, lo va a presentar en uno de esos lugares. Gracias. Esas son las posibilidades que tiene la madre, o sea, de ir al lugar donde ocurrió, donde se produjo el hecho ilícito, porque, a ver, podría ocurrir que el menor estuviera en la Argentina, que hubiera sido retenido ilícitamente en la Argentina y estuviera en la Argentina. Entonces, ese es el lugar donde se produjo el hecho, ¿sí? Y a su vez es el lugar donde se encuentra. Pero podría pasar, de hecho, hubo un caso, me acuerdo en un curso hace algunos años, que era un pariente de una estudiante, un niño que era, no sé si era sobrino, no me acuerdo ahora, de un estudiante, había sido trasladado ilícitamente a la Argentina, eh, y de allí a su vez había sido llevado al Paraguay. O sea, justamente para escapar del radar de quien pedía la restitución, ¿no? Entonces, ¿les quedaron claros estas diferencias? Porque esto también puede ser un factor a los efectos de ver qué texto se aplica entre la Convención Interamericana y el convenio bilateral, ¿no? En los países que tenemos convenio bilateral y Convención Interamericana. Porque en los convenios bilaterales solo podemos ir a la residencia habitual, no hay otra posibilidad, eh, y, y solo ante la autoridad judicial, mientras que en la Convención Interamericana tenemos esa opción de la competencia de urgencia, ¿no? Eh, bueno, Profe, disculpe, y ahí va a depender entonces de la situación concreta, qué fuente sí, apliquemos. claro, sí, sí, ahí hay que evaluar, ¿no? Hay que evaluar la edad del niño, del menor, ¿no? Porque vieron que en los convenios bilaterales se pueden aplicar hasta, si es un niño que tenía su residencia habitual en el Uruguay, se puede aplicar hasta los 18 años, porque la calidad de menor la determina la ley de la residencia habitual del menor. Eso es un elemento. Este es otro elemento a tener en cuenta, ¿no? O sea, hay que evaluar varias cosas ahí, ¿no? A los efectos de ver o sea, capaz que no tenemos otra chance que sea que el convenio bilateral, porque si tiene más de 16 años no tenemos otra chance que el convenio bilateral. Pero si estamos en una situación como esta que yo les digo, que el menor ha sido retenido y a su vez trasladado a otro estado, ahí el convenio bilateral no nos sirve, ¿no? Entonces, hay que evaluar en cada situación concreta, ¿no? Bueno, Profe, sí, de esto también podría subir algún ejercicio para practicar, porque es, o por lo menos sí, plantear alguna hipótesis o algo como para tratar de bajar con cada sí, no sí, sí, fuente. podemos, sí, podemos. Ustedes pueden ver situaciones, si ustedes entran en la página web de la Conferencia de La Haya, a la base de datos INCADAT, van a ver montones de casos. No solamente hay casos del Convenio de La Haya, sino que hay también de la Convención Interamericana. Y ahí van a ver pila de casos. ¿Tá?
Les podemos dar casos, sí, pero ahí también pueden encontrar situaciones este, eh, que a veces son inimaginables, ¿no? Profesora, Sí. cuando se superpone, por ejemplo, un convenio bilateral con la convención, porque las soluciones son casi que opuestas. No, bueno, opuestas no son. No, pero la convención me da herramientas y en los convenios bilaterales, por ejemplo, quedo circunscripta a la autoridad judicial de la residencia habitual del menor. Sí, pero por ejemplo, el convenio bilateral con Argentina, esto le digo para que ustedes vean, como en el convenio bilateral con Argentina, por ejemplo, no se puede no restituir, o sea, se puede demorar la entrega, pero hay que restituir siempre. Claro, En la Convención Interamericana y en el Convenio de la Haya vamos a ver que existe la posibilidad de oponer excepciones que lleven a la no restitución del niño. Entonces, claro. este es otro elemento. Claro, igual yo sí hincapié en cómo iniciar la gestión, porque si el convenio bilateral no tiene o no reconoce la razón de urgencia, por ejemplo, y solo me permite hacerlo a través de la autoridad judicial, Sí, limita bastante la acción. bueno, sí, sí, o sea, por supuesto. Por eso les digo yo que en general los convenios bilaterales casi no se aplican, se aplica la Convención Interamericana normalmente, Claro, ¿no? Se aplica normalmente la Convención Interamericana, pero por eso les digo, hay que evaluar en cada situación, ¿sí? sí, sí, Por eso, si se trata de un menor de 16 años cumplidos, usted no puede aplicar la Convención Interamericana. Si usted quiere pedir la restitución, usted se tiene que agarrar, y es un caso con Argentina, con Chile o con Perú, usted lo único que tiene a mano es el convenio bilateral, porque la Interamericana no se puede aplicar porque se deja de aplicar a los 16 años. Entonces, claro, ahí nos permite encontrar otra solución ¿se da también. cuenta? Entonces, por eso hay que ver en cada situación, hay que ver los datos de cada situación para ver qué hacer, porque no es que hay una regla así, o sea, están estos parámetros, digamos, que nos pueden ayudar a decidir, pero hay que ver cuál es la situación concreta de o sea, cada caso concreto. Hay que ver cada caso concreto. Bueno, em, a ver, bueno, la solicitud del convenio de la Haya tiene que incluir información relativa a la identidad del solicitante, del menor y de la persona que se alega que ha sustraído o retenido al menor. Por eso, yo les decía hoy que si bien el artículo empieza diciendo toda persona puede pedir la restitución, acá ya habla de que hay que proporcionar información relativa al solicitante, al menor y a la persona que se alega que ha sustraído al menor. O sea, esa información generalmente la va a tener quien, o sea, quien tiene un vínculo directo con el menor, ¿no? La fecha de nacimiento del menor, cuando sea posible obtenerla. Esto a los efectos de determinar la aplicabilidad del convenio, ¿no? Si tiene menos de 16 años. Los motivos en que se basa el solicitante para reclamar la restitución del menor. Acá también, o sea, no es cualquiera que vaya y diga, ¿no? Hay que fundamentar la solicitud de restitución. Toda la información disponible relativa a la localización del menor, o sea, dónde está, y la identidad de la persona con la que se supone que está el menor, porque esto lo necesita la autoridad central para saber a qué autoridad central le va a mandar la solicitud.
Como les decía, esto es un mecanismo de cooperación, o sea que la solicitud de cooperación, de restitución que recibe una autoridad central se la va a enviar a su homóloga del estado en donde se supone que está el menor. Entonces, esa información es necesaria. Una copia auténtica de toda decisión o acuerdo pertinente, sobre todo una decisión o acuerdo sobre la guarda del menor, o sea, quién tiene la guarda del menor o el derecho de visita de ese menor, ¿no? O ambas cosas, ¿no? Porque si el niño fue trasladado en ejercicio del derecho de visita y fue retenido, el tener información relativa al derecho de visita va a ser importante también. Entonces, todo acuerdo que se haya obtenido en ese sentido es importante. Una certificación o declaración jurada expedida por una autoridad central u otra autoridad competente donde el menor tenga su residencia habitual con respecto al derecho vigente en esta materia en dicho estado. Efectivamente, para poder corroborar que se ejercía la guarda conforme al derecho de la residencia habitual y cualquier otro documento pertinente. ¿Ah? Esto es lo que nos da la pauta de que el que pide la restitución del menor en el convenio de La Haya tiene que tener algún vínculo con ese menor. ¿No? No es cualquiera que pasa por la calle y se entera que el niño fue trasladado o retenido ilícitamente fuera de la residencia habitual. Pero el convenio de La Haya no dice más que esto. Acá también hay una diferencia con la Convención Interamericana y con los convenios bilaterales. Si ustedes van a la Convención Interamericana, en este caso son similares, la Convención Interamericana y los convenios bilaterales. Dice el artículo 5, podrán instaurar el procedimiento de restitución de menores en ejercicio del derecho de custodia o de otro similar las personas e instituciones designadas en el artículo 4. Y el artículo 4 dice que se considera ilegal el traslado o retención de un menor cuando se produzca en violación de los derechos que ejercían individual o conjuntamente los padres, tutores o guardadores o cualquier institución inmediatamente antes de ocurrir el hecho. O sea que los que tienen la legitimación activa, ¿no?, en la Convención Interamericana son los padres, tutores o guardadores o cualquier institución que evidentemente tuviera la guarda de ese menor al momento de ocurrir el hecho del traslado o de la retención ilícita. Estos son quienes tienen la legitimación activa, ¿sí? En los convenios bilaterales no habla de las instituciones, ¿sí? Habla de padres, tutores o guardadores, habla de personas físicas, no habla de personas jurídicas, pero están designados, está establecido quiénes son los que pueden ejercer la acción de restitución, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre en La Haya, donde no está expresamente estipulado, ¿no? Mariana. No oigo. Mariana. Está muteada, Mariana. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Perdón, disculpe. Buenos días. Quería hacer una consulta respecto a la Convención Interamericana cuando habla de que cualquier institución puede entablar el pedido de restitución, ¿no? Y Sí, ahí se me genera la duda de que, bueno, si supongamos el niño está institucionalizado, valga la redundancia, sí, supongamos en Uruguay, ¿no? En INAU. sí, sí. eh, Solo a los efectos digamos, cuando está institucionalizado puede pedirse la restitución o podría, por ejemplo, INAU en el marco de, no sé, de alguna intervención,
pedir la restitución en el caso de que se enterara de que un Perdón, menor perdón, de X antes de que familia. continúe, le pido por favor, porque usted dijo si era el INAU. Mm, No le pude escuchar porque la escuchaba muy bajito y acá sonó una sirena. Y, ¿me podría repetir, por favor, la pregunta? Sí, bu- sí. Se me plantean dos situaciones en el caso de que pueda participar INAU en el pedido de Sí, restitución. Una, sí. de que el menor esté institucionalizado justamente en INAU, y la segunda es INAU eh, peticionando en el caso de que se entere de que algún menor No, fue sustraído del marco de una no, familia, no. ¿no? No, el Solo cuando esté INAU solamente si institucionalizado. si el niño estuviera bajo la guarda del INAU, ¿no? Bien, bien, perfecto. Muchas En este gracias. caso no, no, no. O sea, si se entera el INAU, no, no porque la convención es bien clarita en ese sentido, ¿no? Eh, es quienes detentan el derecho o sea, aquellos cuyo derecho de guarda ha sido violentado, ¿no? O sea que, Solana, Profesor, el ejemplo de Mariana me hizo pensar en otro caso. Supongamos que por motivos de esas fiestas que hacen de fin de año, menores salen, ya sea con el liceo o con la escuela del país. ¿Qué sí, pasa? Que hay escuelas que van, no sé, a Bariloche o no sé a dónde, fuera del país. Y en ese marco, un familiar de ese menor lo retiene al menor. ¿Quién hace la denuncia? ¿Los padres con la guardia? ¿La escuela porque la institución que estaba con la guardia, no, no, con la no, guardia momentánea, o sea, no, no, no. con el cuidado del menor? A ver, hay que tener en cuenta la definición de derecho de guarda, ¿no? O sea, en el caso de la Convención Interamericana dice, podrán instaurar el procedimiento de restitución en ejercicio del derecho de custodia o de otro similar las personas e instituciones designadas en el artículo 4. En el artículo 4 dice que se considera ilegal el traslado o la retención de un menor cuando se produzca en violación de los derechos que ejercían individual o conjuntamente los padres, tutores o guardadores o cualquier institución inmediatamente antes de ocurrir el hecho. Pero además hay que estar a la definición de lo que es el derecho de guarda o custodia. Eso está en el artículo 3. El derecho de guarda o custodia comprende el derecho relativo al cuidado del menor y en especial el de decidir su lugar de residencia. O sea, esto no lo tiene la escuela, que lo llevó de paseo, ¿no? En todo caso, son los padres o los tutores que autorizaron a la escuela a llevarlo de paseo, pero la restitución no la puede pedir la escuela. En ese caso la tienen que pedir los padres o tutores de ese niño. Bárbaro, gracias. ¿Tá? O sea, tenemos que estar a las definiciones que nos dan los textos también para ver quién tiene la legitimación activa, ¿no? Bueno, em, entonces, em, la autoridad central, en el caso del Convenio de La Haya o en la Convención Interamericana, recibe la solicitud de restitución. Esa autoridad central dice el artículo 9 que si tiene razones para entender, para creer que el menor se encuentra en otro estado parte, le transmite la solicitud de restitución a, dice, directamente y sin demora a la autoridad central de ese estado parte. ¿Sí? Eh, tiene que, tiene que enviar entonces esa autoridad central la solicitud de restitución al estado en donde se supone que se encuentra el menor.
la autoridad central del estado en donde el menor se encuentra, si es que puede, o sea, si es que tiene las competencias, adoptará medidas para conseguir la restitución voluntaria del menor. Es decir, puede hacer las gestiones necesarias como para conseguir, como para lograr que el menor sea restituido voluntariamente por quien lo retuvo o lo trasladó ilícitamente. Si esto no es así, o sea, si no lo puede hacer la autoridad central, lo debe pasar necesariamente a la autoridad judicial de ese estado, que es quien va a decidir sobre la restitución. O sea, en el convenio de La Haya, la solicitud de restitución va de autoridad central a autoridad central, y la autoridad central lo que puede hacer es tratar de lograr la restitución voluntaria del menor, si es que está dentro de sus competencias. Si no, inmediatamente debe, o sea, aparte sin perjuicio de esto, debe dar traslado a la autoridad judicial, que va a ser la que decida sobre la restitución del menor, en definitiva, ¿no? Si se logra la restitución voluntaria, ya está, ya ese sería el desideratum, pero normalmente esto no ocurre, ¿no? O sea, normalmente la restitución voluntaria